Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom. ¿Qué líos se traen con el Shabbat? He visto tantos videos sobre este tema, de judíos mesiánicos, sectas cristianas, y la verdad, la única que es certera en es la Iglesia de Cristo. Y vamos por partes. Para los judíos, es el mandamiento más importante de la ley, pasando por alta la importancia, ¿sí?, de toda la ley, y lo han llevado al extremo hasta convertirlo en una herejía. Usan su halajá, o sea, la ley rabínica, que obviamente no es palabra de Dios, sino un invento, llevando el Shabbat a una exageración. Y esta ley talmúdica establece para el Shabbat, fíjense, 39 melajot, o sea, categorías de trabajos prohibidos, que incluyen acciones como de encender fuego, escribir, transportar objetos, etc. Y los ha llevado a prácticas hasta de cómo contratar un Shabbos Goy. Esto significa una persona no judía, un gentil, que realiza pues las tareas domésticas básicas en el Shabbat, como encender luces o accionar aparatos, o que le jalen a sus retretes, toda fuera de contexto del mandato original de la ley mosaica. Otros, judíos neófitos conversos a Cristo, que han aceptado al Mesías, pero estos mezclan la ley y la gracia. Estos aún no logran comprender el significado del cumplimiento y magnificación de la ley de Cristo, para llevarlos a la gracia. Qué bueno que empiecen a seguir de Cristo, me da mucho gusto, pero cuidado, hay muchos de esos que les cuesta trabajo quitarse el kipá, el talit, las fiestas, las comidas, el Shabbat. No quieren salir del kindergarten de Moisés. No deberían salir a enseñar deliberadamente a la iglesia, y los pastores deben tener mucho cuidado al invitar a predicar a uno de estos recién salidos del horno, porque les encanta hablar de la ley, enseñando que los cristianos deberían incluir guardar el Shabbat. Ustedes cristianos en la fe bíblica, pues deberían de enseñarles, ayúdenle con todo el amor del Señor. Son remanentes del que fue el pueblo elegido. Enséñenles lo que es la gracia y tengan paciencia con ellos. Como dice el dicho, poco a poco se llena de agua el coco. Más adelante crecerán. Bueno, hay otros que proclaman al Señor Jesús como Señor, pero guardan el Shabbat y predican más el Shabbat que el Evangelio de Jesucristo, y se guían de otras filosofías, de otros libros, aparte de la palabra de Dios, todo externo, atados a las obras de la ley, y debaten que Dios instituyó el Shabbat desde la creación a la humanidad, y por ello el Shabbat es eterno. Bueno, aquí del peor, las sectas mesiánicas gentiles, que tienen su roe, o sea, su pastor, gentiles que no tienen nada que ver con la ley mosaica, y se someten a ella como si fueran judíos. Estos olvidan que la ley fue dada como pacto al pueblo de Israel en el Sinaí, no a los gentiles. Y de verdad, dejen de seguir a estos falsos maestros y pónganse a estudiar las Escrituras. Miren, cualquier traducción de las Escrituras te llevan a los pies de Cristo. No es un libro de adivinanzas. Las Escrituras son claras, categóricas y radicales. Pero eso sí, son claras y obvias, ¿sí?, para que cualquier ser humano con cualquier nivel de inteligencia pueda comprenderlas, entenderlas. ¡Qué lío! ¿Y a quién creerle? A ninguno. Solo la Iglesia de Cristo entiende perfectamente el significado actual del Shabbat, porque son teólogos natos. Bueno, pero ¿por qué sucede esto en los otros grupos? Es simple. Muchos cristianos se dejan seducir por las raíces hebreas y consultan a judíos judaizantes pensando que ellos saben más que Dios, más de Dios, perdón. Si supieran más de Dios, ya estarían a los pies de Cristo. Además, hay cristianos que se guían de las sombras del Antiguo Testamento, tomando algunas doctrinas hebreas en sus enseñanzas. Ya hasta ahora quieren hablar hebreo. Yo la verdad considero que deberían aprender primero griego. Escuchen, el Shabbat es uno de los temas más debatidos y no saben exponer este tema. Muchos lo ven como un mandamiento que aún debe de cumplirse literalmente,
¿sí? Pero la iglesia de Cristo lo entiende como una sombra. Hoy veremos que el Shabbat apunta a Cristo mismo, nuestro reposo presente y eterno. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esta cita es maravillosa. Esta declaración de verdad es interesante, pero la traducción no le hace justicia. Ahora, apolipete sabatismos tulau tutev, que significa literal la palabra apulipete, que viene de apuleipo, de la palabra raíz, que significa dejar atrás, por implicación olvidar, abandonar, dejar. Y te diré cómo es la traducción literal. Por lo tanto, ya no hay Shabbat para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Eso lo pueden investigar con un diccionario en la internet también, ¿sí? Bueno, dice que el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Pues la iglesia. Es el único pueblo que tiene y está conformada de judíos y gentiles creyentes en el Señor Jesús. Y ya dejen de decir que los judíos son pueblo de Dios. Ellos fueron sus elegidos, pero se les ha quitado el reino y se le ha dado a la iglesia para dar frutos. El verdadero reposo es entrar en Cristo, cesar de nuestras obras, descansar en la obra consumada de Cristo. Miren, el siguiente versículo es una bomba. Kyrios gara estin kai tu sabatu, ogios tu antropú, porque el Hijo del Hombre es el Señor, incluso del reposo. Jesús dice en Mateo 11, 28 o 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los apóstoles nunca ordenan guardar el Shabbat. Al contrario, Pablo advierte, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat, días de reposo. Colosenses 2, 16, 17. El Shabbat era sombra, pero acuérdense, ya la realidad es Cristo. Veamos a ver el Shabbat en 3 puntos. ¿Sí? Primer punto, en la creación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí no se menciona que fuese un mandato directo de Dios para que la humanidad lo guardara. Antes de la ley no había evidencia bíblica de que Adán, Set, Enot, Matusalén, Lamech, Noé, Abraham guardaran el Shabbat. De hecho, Abraham es llamado amigo de Dios y modelo de la fe, pero nunca se menciona que guardara el séptimo día, o sea, el Shabbat. Su relación con Dios se basaba en la fe y obediencia, no en la ley, como dice Romanos 4, 9, 13. Bueno, las sectas derivadas del cristianismo que guardan el Shabbat usan Génesis 2 como argumento, pero ignoran que Dios descansó, no el hombre, y además confunden el signo del pacto dado a Israel como si fuera un mandato universal. El insistir que al Shabbat vuelve a la sombra y niegan la plenitud de reposo en Cristo. En realidad el creyente que se le dio el privilegio, el derecho legal de ser hecho hijo de Dios, ya guarda el Shabbat, porque descansa en el Señor Jesús y vive en el Espíritu y no en la letra. En las Escrituras dice en la letra, se refiere a la ley. En la creación era una sombra inicial, no fue dado al hombre en ese momento, sino que Dios lo santificó como señal futura. Era solamente una tipología. Dios anticipaba un reposo mayor, no solo físico, sino espiritual. El segundo punto, la institución en la ley. Fue un signo del pacto entre Dios e Israel exclusivamente, no un mandato universal para toda la humanidad. Era un descanso físico, externo, limitado a un solo día.
Y su tipología señalaba, como digo, hacia Cristo, la realidad del reposo. Recuerda que Dios, dentro de su iglesia, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica, tal como lo dice 2 de Corintios 3:5. ¿Sí? Punto 3. El Shabbat eterno, la consumación futura. No volvamos a la sombra. Guardar un día como obligación es volver a la ley. Si tú estabas en la Universidad de Cristo con doctorado de salvación, ¿por qué te regresas al kinder de Moisés? ¿Por qué retroceden? Vivamos en el reposo de Cristo. Cada día es Shabbat para el creyente que descansa en Cristo y estamos en la espera del reposo eterno. Nuestra esperanza no es un día en la semana, sino la eternidad con el Señor. El Shabbat es un testimonio triple, acuérdate, pasado, presente, futuro. En el pasado fue sombra en la creación y la ley. En el presente es la plenitud en Cristo. Y en el futuro, pues la consumación en la eternidad. El verdadero Shabbat no es un día, es una persona, Jesucristo. En Él descansamos ahora y en Él descansaremos para siempre. Así que, hermanos, la verdad, oremos para que este año sea de reposo en el Señor Jesús, donde la iglesia equivocada sea llamada a dejar las obras muertas y entren en la plenitud del Shabbat eterno en Cristo. Pidamos que el Espíritu Santo levante este remanente y que deje de seducirse por sombras y tradiciones, tradiciones humanas, sino que camine en la realidad del descanso del Hijo de Dios. Cuando suceda esto, pues marcará un tiempo de separación. Los que buscan emociones y rituales, esos quedarán vacíos. Pero los que descansan en la obra consumada del Señor Jesús serán fortalecidos y preparados para la venida del Rey. El Señor Jesús ha dicho en las Escrituras, yo soy tu reposo, yo soy tu Shabbat, tu paz, tu gozo. No busques lo que ya ha cumplido el Señor en la cruz. Y mira, tu voz despertará a muchos, tu mensaje será confirmado con señales de discernimiento y verdad. Iglesia, prepárate, porque el reposo que ahora disfrutan es anticipo del reposo eterno que pronto se va a manifestar en la eternidad. No necesito decirte cómo están las noticias actuales, de cómo está este mundo ahora. Hoy, marzo 2026, el Rey vendrá por su iglesia. Muy pronto, como dice el Señor, velad. El Señor bendiga sus vidas y ministerio como embajadores de Cristo. Por favor, dale like al video, comparte